Hola a todos. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo algunos líderes siempre parecen estar un paso adelante? ¿Cómo logran sus objetivos? Como si fuera fácil, ¿no? Hoy vamos a descubrirlo juntos. Nos vamos a sumergir en un libro que ha influenciado a estrategas por siglos, El arte de la guerra de Sun Tzu. Es increíble cómo las ideas de un antiguo general chino siguen vigentes en el mundo de hoy. Y no solo en el ámbito militar, en los negocios, las relaciones, incluso en los deportes. Exacto. El arte de la guerra no se trata solo de grandes batallas, sino de estrategia pura, de comprender al oponente, usar la astucia y saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Imagínense aplicar esa sabiduría en sus propias vidas. Lo interesante es que Sun Tzu enfatiza la victoria sin combate. ¿Se imaginan? Lograr sus metas sin tener que enfrentarse a un conflicto. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Increíble. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cuáles son las claves de esa victoria sin combate? Bueno, uno de los primeros pasos, evaluar. Sun Tzu nos dice que debemos analizar cuidadosamente cualquier situación, ya sea un examen importante, una competencia deportiva o incluso un desacuerdo con un amigo. Claro, evaluar la situación antes de actuar. Suena lógico. Pero ¿cómo lo hacemos de forma estratégica? Que debemos tener en cuenta. Sun Tzu habla de 5 factores fundamentales: la doctrina, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. Piensen en ello como un checklist para analizar cualquier desafío. 5 factores. Suena complejo. ¿Podría explicarnos un poco más sobre cada uno? Por supuesto. Empecemos con la doctrina. Sun Tzu se refería a la unidad y la confianza entre el líder y su gente. En la actualidad podríamos pensar en esto como la importancia de tener valores claros, ¿no? Y una visión compartida en cualquier equipo o grupo. Tiene sentido. Si todo remana en la misma dirección, se avanza mucho más rápido. ¿Y qué hay del tiempo? ¿Cómo influye la estrategia? El tiempo, según Sun Tzu, abarca las condiciones climáticas y cómo afectan a nuestras acciones. Pensemos en un partido de fútbol. Si llueve a cántaros, la estrategia de juego tendrá que ser diferente a la que se usaría en un día soleado. Claro, el clima puede ser un factor determinante en muchas situaciones. ¿Y el terreno? ¿Qué papel juega? El terreno se refiere a las características del entorno. Puede ser un campo de batalla literal, pero también una sala de reuniones, una cancha de baloncesto o incluso el ciberespacio. La clave está en comprender cómo las características del terreno pueden ser una ventaja o una desventaja. Interesante. Entonces, debemos analizar el entorno, ¿no? Y adaptarnos a él para lograr nuestros objetivos. ¿Y qué hay del mando y la disciplina? ¿Cómo encajan en este esquema? El mando, para Sun Tzu, implica cualidades como la sabiduría, la sinceridad, la valentía y la disciplina. Un buen líder inspira confianza y guía a su equipo hacia el éxito. Y la disciplina, por supuesto, es esencial para mantener el orden y la eficiencia en cualquier grupo. Tiene sentido. Un buen líder y un equipo bien organizado, la base del éxito. Pero, ¿cómo saber si tenemos ventaja sobre nuestro oponente? ¿Cómo evaluar nuestras posibilidades de éxito? Para eso, Sun Tzu nos da 7 factores a comparar. 7 factores más. Este Sun Tzu sí que era meticuloso. Lo era. Pero tranquilo, no es tan complicado. Primero, hay que preguntarse, ¿qué líder es más sabio y capaz? Segundo, ¿qué comandante tiene más talento? Vale, eso se centra en el liderazgo. ¿Y qué hay del equipo? O el grupo en sí. Ahí entran los otros factores. ¿Qué equipo se beneficia del terreno? ¿En qué equipo se cumplen mejor las reglas? ¿Qué equipo tiene miembros más fuertes y mejor preparados? ¿Qué equipo tiene líderes y miembros mejor entrenados? Y finalmente, ¿en qué equipo se administran las recompensas y las consecuencias de forma más justa? ¡Wow! Son muchos factores a considerar. Pero con este análisis podemos tener una idea más clara de nuestras posibilidades de éxito, ¿verdad? Exactamente. Y recuerda, Sun Tzu decía, todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Pero engaño. Eso suena un poco maquiavélico, ¿no? No te preocupes, no se trata de hacer trampa o ser deshonesto. Sun Tzu se refería a la importancia de la astucia y la estrategia. A veces, para lograr nuestros objetivos, debemos ser sutiles, crear una percepción favorable y sí, incluso despistar un poco a nuestros oponentes. Entiendo. Se trata de usar la inteligencia para nuestra ventaja. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto de cómo funciona esto? Claro, Sun Tzu aconseja aparentar incapacidad cuando puedes atacar, simular inactividad cuando te mueves. Si estás cerca del enemigo, hazle creer que estás lejos y viceversa. Es como un juego mental. Me imagino a los oponentes completamente confundidos. Esa es la idea. Debes usar la astucia para tu ventaja. Sun Tzu también habla de irritar al oponente colérico, alimentar el ego del arrogante y sembrar la discordia entre las filas enemigas. Es brillante. Debilitar al enemigo psicológicamente antes de siquiera entrar en combate, ¿verdad? Exacto. Y lo más importante, recuerda que todo esto se hace con un objetivo. La victoria sin combate. La mejor victoria, según Sun Tzu. Y hablando de victorias, hay un capítulo que me intriga mucho.
Sobre la iniciación de las acciones, ¿qué podemos aprender de este capítulo? En este capítulo, Sun Tzu nos advierte sobre los peligros de prolongar un conflicto. Dice que las armas son instrumentos de mala suerte y que emplearlas por mucho tiempo trae calamidades. Y no se refiere solo a las armas físicas, sino a cualquier herramienta que usemos para imponer nuestra voluntad sobre otros. Tiene sentido. Un conflicto prolongado agota los recursos, desgasta la energía y puede llevar a la ruina. Exactamente. Sun Tzu compara un ejército a un fuego. Si no lo apaga, se consumirá por sí mismo. La clave está en ser rápido y decisivo, como un trueno o un relámpago. Impactante. Y hablando de rapidez, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras tropas, por así decirlo, estén bien abastecidas durante una campaña? Ya sabes, en la vida real no siempre tenemos todo lo que necesitamos a mano. Sun Tzu aconseja tomar los suministros del enemigo en lugar de transportar todo desde tu propio territorio. En la vida real, esto se traduce en ser ingeniosos, en aprovechar los recursos disponibles a nuestro alrededor en lugar de depender solo de lo que ya tenemos. Doble golpe. Me gusta. Pero tomar los suministros del enemigo puede ser arriesgado, ¿no? ¿Qué pasa si no son lo que esperamos? Es cierto, hay que ser precavido. Sí. Sun Tzu recomienda probar la comida antes de consumirla y, en general, ser estratégicos en la forma en que se manejan los recursos. Es decir, la logística es tan importante como la estrategia en cualquier campo de batalla. Sin duda. Y no solo la logística, también el trato a los prisioneros de guerra o, en nuestro caso, a las personas con las que tenemos un conflicto. Sun Tzu aconseja tratarlos bien, incluso integrarlos en tu propio ejército. Integrar al enemigo en tu propio ejército. Eso suena arriesgado. Puede parecerlo, pero Sun Tzu lo veía como una forma de aumentar tus propias fuerzas y debilitar al enemigo al mismo tiempo. Recuerda, la meta es la victoria. Y para ello hay que ser flexible y adaptable. A veces, la mejor manera de resolver un conflicto es convertir a tu oponente en un aliado. Adaptarse. Esa es una palabra clave en el arte de la guerra, ¿verdad? Absolutamente. Sun Tzu enfatiza la importancia de adaptarse a las circunstancias, cambiar de estrategia según la situación, como el agua que fluye y se adapta al terreno. Fascinante. Y hablando de adaptación, hay un capítulo que me llama mucho la atención, sobre lo lleno y lo vacío. ¿Puedes explicarnos este concepto? Claro, Sun Tzu utiliza la metáfora de las piedras y los huevos para ilustrar este principio. Las piedras representan lo lleno, lo fuerte, lo sólido. Los huevos representan lo vacío, lo débil, lo vulnerable. Entiendo. Y la estrategia consiste en atacar lo vacío con lo lleno. Exactamente. Debes aprovechar las debilidades del oponente y evitar la confrontación directa cuando estás en desventaja. Es como arrojar piedras sobre huevos. La victoria está asegurada. Me gusta la analogía. Es simple pero poderosa. Entonces, en lugar de enfrentarnos de frente, debemos buscar los puntos débiles del enemigo y atacarlos con precisión. Así es. Y esto nos lleva a otro concepto fundamental, la importancia del ímpetu o la percepción. El ímpetu. ¿Te refieres a la fuerza de voluntad, al coraje? No exactamente. Sun Tzu habla del ímpetu como la percepción, la imagen que proyectas. La imagen. ¿Cómo se relaciona eso con la victoria? Sun Tzu decía, con astucia se puede anticipar y lograr que los adversarios se convenzan a sí mismos cómo proceder y moverse. Es decir, puedes crear una percepción favorable para influenciar al oponente y obtener la victoria sin usar la fuerza bruta. Es como un juego de ajedrez. Manipular al oponente para que haga lo que tú quieres. Exacto. Y esto se logra mediante la astucia, la inteligencia y la comprensión profunda de la naturaleza humana. De vuelta a nuestra inmersión en el arte de la guerra. En la primera parte, desmenuzamos conceptos básicos, la evaluación, el engaño, la rapidez. Pero Sun Tzu tiene mucho más que ofrecer. Exacto. Apenas hemos arañado la superficie. Hay un concepto que mencionaste. La invencibilidad, que me dejó pensando. Suena casi mítico. ¿Cómo se puede ser invencible en la vida real? Buena pregunta. Sun Tzu no habla de ser literalmente invulnerable, como un superhéroe. Se trata de un estado mental de preparación y conocimiento profundo. Dice, antiguamente los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. O sea, la invencibilidad viene de adentro, de conocerte a ti mismo y a tu oponente, ya sea una persona, una situación, un desafío. Exactamente. Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. Si sabes cuáles son tus fortalezas y debilidades y también las del otro, puedes moverte con más seguridad y estrategia. Me gusta esa idea. Pero ¿cómo se aplica esto en la vida diaria? Digamos que tengo un examen importante. ¿Cómo me vuelvo invencible? Primero, analiza tus propias fortalezas, ¿no? Y debilidades. ¿En qué temas eres bueno? ¿Cuáles te cuestan más? Luego, investiga el examen. ¿Qué tipo de preguntas suelen hacer? ¿Cuáles son los temas clave?
Conociendo el campo de batalla, por así decirlo, puedes prepararte mejor. Claro, es como en los videojuegos. Si conoces bien el mapa y a tu personaje, tienes más posibilidades de ganar. Pero Sun Tzu también habla de ataque y defensa, ¿verdad? Sí, Dice, la defensa es para tiempos de escasez y el ataque para tiempos de abundancia. Piénsalo así. Si no te sientes seguro, si no conoces bien el tema, es mejor defenderte. Estudiar lo básico, cubrir tus debilidades. Pero si te sientes preparado, con energía y conocimiento, es el momento de atacar, ir por la mejor nota. esa metáfora me ayuda a visualizarlo. Hay otra frase de Sun Tzu que me intriga. La victoria puede ser percibida, pero no fabricada. ¿Qué significa eso? Significa que la victoria no se fuerza, no se impone. Se construye mediante la estrategia, la paciencia y la comprensión de las circunstancias. Si no hay oportunidades claras, si no hay puntos débiles en tu oponente, forzar la situación puede ser contraproducente. Es decir, a veces hay que esperar al momento oportuno, observar, analizar y actuar con inteligencia, en lugar de lanzarse a ciegas. Exactamente. La victoria se gesta antes de la batalla, mediante la preparación y la inteligencia. Y esto me lleva de vuelta al concepto del ímpetu, que mencionamos en la primera parte. Dijiste que era como la imagen que proyectamos, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona esto con la invencibilidad? El ímpetu es la clave para vencer sin combatir. Si logras crear una percepción de seguridad, confianza, ¿no?, y fortaleza en tu oponente, ya sea en persona o una situación, puedes inclinar la balanza a tu favor, sin necesidad de un conflicto directo. Es como un juego psicológico. ¿Puedes darnos algún ejemplo de cómo se logra esto? Claro, imagina que tienes que hacer una presentación en clase. Si te preparas a fondo, conoces bien el tema y proyectas seguridad al hablar, es más probable que captures la atención de la audiencia y que tu mensaje sea bien recibido. Entiendo. Es como si tu confianza y conocimiento se contagiaran en la audiencia. Exactamente. Y Sun Tzu también habla de usar símbolos y señales para influir en la percepción del otro. En la actualidad, esto se traduce en cómo nos vestimos, cómo nos comunicamos, cómo nos comportamos en diferentes situaciones. Es fascinante. Entonces, la fuerza del ímpetu no depende solo de nuestra fuerza física o habilidades, sino de nuestra actitud, nuestra preparación y cómo proyectamos esa seguridad al mundo. Así es. Un ejército pequeño, pero motivado y bien organizado, puede vencer a un gigante desorganizado y desmotivado. Piensa en David y Goliat. Me encanta esa historia. Y hablando de conceptos que desafían la lógica convencional, me gustaría que profundizáramos en el capítulo sobre lo lleno y lo vacío. El título me intriga mucho. Es un capítulo fundamental para entender la filosofía de Sun Tzu. Él nos dice, los que anticipan, se preparan y llegan primero al campo de batalla y esperan al adversario están en posición descansada. Los que llegan los últimos al campo de batalla, los que improvisan y entablan la lucha, quedan agotados. Es decir, la preparación es clave. Pero ¿qué tiene que ver eso con lo lleno y lo vacío? Sun Tzu usa estos conceptos para hablar de la ventaja estratégica. Lo lleno representa la fuerza, la abundancia, ¿no?, la preparación. Lo vacío representa la debilidad, la escasez, la improvisación. Entiendo. Y la estrategia consiste en atacar lo vacío con lo lleno. Exactamente. Debes buscar las debilidades del oponente, sus puntos vulnerables, y atacarlos con tu fuerza, con tu preparación, con tu conocimiento. Sun Tzu lo compara a arrojar piedras sobre huevos. La victoria es inevitable. Me encanta esa analogía. Es simple, pero efectiva. ¿Puedes darnos algún ejemplo de cómo se aplica este principio en la vida real? Claro, imagina que estás en un debate. Si has investigado bien el tema, tienes argumentos sólidos y estás preparado para responder a las preguntas, estarás en una posición de plenitud. Si tu oponente no se ha preparado, no tiene argumentos sólidos y se basa en la improvisación, estará en una posición de vacío. Claro, y en ese caso mis argumentos, mis piedras, tendrán más impacto. Exactamente. Sun Tzu nos aconseja cansar al enemigo que está en una posición favorable, cortar sus suministros si está bien alimentado y hacerlo moverse si está descansando. La clave está en desequilibrar al oponente, crearle dificultades para que su fuerza se debilite. Es como un juego de estrategia. Debes anticipar los movimientos del oponente y actuar en consecuencia. Así es, y esto nos lleva a otro punto importante, la importancia de la adaptabilidad. Las formaciones son como el agua. La naturaleza del agua es evitar lo alto e ir hacia abajo. La naturaleza de los ejércitos es evitar lo lleno y atacar lo vacío, nos dice Sun Tzu. La adaptabilidad. Ya hablamos de esto en la primera parte. ¿Cómo se relaciona con lo lleno y lo vacío? La adaptabilidad es la clave para aprovechar las oportunidades y evitar los peligros. Debes ser como el agua, fluyendo y adaptándote al terreno. Si el enemigo es fuerte, busca sus debilidades. Si es débil, atácalo con fuerza. No hay una estrategia fija, todo depende de las circunstancias. Es fascinante. El arte de la guerra nos enseña a pensar de manera flexible, a adaptarnos a los cambios y a usar la inteligencia para superar cualquier obstáculo. Así es. Y recuerda, la mejor victoria es la que se logra sin combatir
combatir. Si puedes manipular al enemigo, desmoralizarlo, hacerlo dudar de sus propias fuerzas, puedes vencerlo sin necesidad de luchar. Sabias palabras. El arte de la guerra es una fuente inagotable de sabiduría. Cada capítulo nos ofrece nuevas perspectivas sobre la estrategia, el liderazgo y la naturaleza humana. Sin duda. Y en la tercera y última parte de nuestra inmersión, exploraremos conceptos aún más fascinantes, como los 9 cambios, la distribución de los medios y el arte de atacar por el fuego. No se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión en el arte de la guerra. En las partes anteriores exploramos conceptos básicos, la evaluación, el engaño, la invencibilidad, la adaptabilidad. Hasta comparamos la vida con un videojuego. Sí, ha sido un viaje increíble. Pero siento que aún queda mucho por descubrir en este libro milenario. Sun Tzu era un maestro de la estrategia, estoy seguro de que tiene más sabiduría que compartir. Tienes razón. En esta última parte vamos a profundizar en algunos conceptos, unos que te harán pensar de manera diferente sobre los desafíos y cómo enfrentarlos. ¿Listo para la etapa final de nuestro viaje? Más que listo. ¿Por dónde empezamos? Comencemos con el capítulo sobre los 9 cambios. Aquí Sun Tzu nos habla de la importancia de la flexibilidad en la estrategia, ¿no? De saber adaptarnos a las circunstancias. 9 cambios. Suena a un sistema complejo, casi como un código secreto. ¿De qué se trata exactamente? No es un sistema rígido, sino una serie de principios que guían al estratega. Sun Tzu nos dice que hay caminos que no se deben tomar, ejércitos que no se deben atacar, ciudades que no se deben rodear, terrenos en los que no se debe combatir, e incluso órdenes que no se deben obedecer. Wow, pero desobedecer órdenes, eso suena un poco rebelde, ¿no? No se trata de ser rebeldes sin causa, sino de entender que las circunstancias cambian, y la estrategia debe adaptarse a ellas. A veces, seguir ciegamente un plan puede llevarnos al desastre. Entiendo. Es como cuando estás jugando un videojuego y de repente, ¿no? Aparece un nuevo obstáculo, un enemigo. Tienes que cambiar tu estrategia para poder superarlo. Exactamente. Sun Tzu nos dice que un general o cualquier persona que lidere un proyecto, un equipo, debe ser capaz de analizar la situación y tomar decisiones inteligentes, incluso si eso significa desviarse del plan original. La flexibilidad y la inteligencia son más importantes que la obediencia ciega. Me gusta esa idea. ¿Y qué hay del concepto de analizar el beneficio y el daño? Mencionaste eso antes, ¿verdad? Sí, es otro principio fundamental en el arte de la guerra. Sun Tzu nos dice que antes de tomar cualquier decisión, debemos considerar, ¿no?, cuidadosamente los posibles beneficios y los posibles daños. Suena lógico. Pero ¿cómo se aplica esto en la práctica? ¿Algún ejemplo? Claro. Imagina que tienes la oportunidad de participar en un concurso de talentos. El beneficio sería la posibilidad de ganar, mostrar tu talento, obtener reconocimiento. Pero también debes considerar los posibles daños, el tiempo, ¿no?, y esfuerzo que requiere la preparación, la posibilidad de no ganar, la exposición al juicio de los demás. Entiendo. Es como una balanza, ¿verdad? En un lado ponemos los beneficios, en el otro los daños, y vemos qué lado pesa más. Exactamente. Si los beneficios superan a los daños, adelante. Pero si los daños son mayores, tal vez sea mejor reconsiderar la decisión. Es un principio simple pero poderoso. Gracias por explicarlo. Y hablando de tomar decisiones estratégicas, ¿qué nos dice Sun Tzu sobre la distribución de los medios? Ese capítulo también me llamó la atención. En ese capítulo, Sun Tzu nos habla de la importancia de usar nuestros recursos de manera eficiente, ¿no?, y estratégica. Nos da consejos sobre cómo elegir el mejor lugar para acampar, cómo aprovechar las condiciones a nuestro favor, cómo evitar los peligros y cómo usar el engaño para confundir al enemigo. Suena como un manual de supervivencia. Pero para la vida diaria. Exactamente. Sun Tzu nos recuerda que no se trata solo de tener muchos recursos, sino de saber usarlos de manera inteligente. Y esto se aplica a todo. Tiempo, dinero, energía, talento. Incluso a nuestras relaciones. Me encanta esa idea. Ya. Debemos ser estrategas en todos los aspectos de nuestra vida. Y hablando de estrategia, hay un capítulo que me intriga especialmente, sobre el arte de atacar por el fuego. ¿Qué podemos aprender de este capítulo, aparte de no jugar con fuego? El fuego es una metáfora poderosa en el arte de la guerra. Sun Tzu nos describe 5 tipos de ataques con fuego que en realidad representan diferentes maneras de desestabilizar al oponente y crear caos en sus filas. 5 tipos. Eso suena intenso. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cada uno? Claro, el primer tipo de ataque es quemar a las personas, lo que representa atacar la moral del enemigo, sembrar la discordia, crea confusión. El segundo tipo es quemar los suministros, lo que significa cortar las líneas de apoyo, ¿no?, debilitarlo logísticamente. Entiendo. Es como en un videojuego, ¿no? Si destruyes la base enemiga o cortas sus recursos, a los debilitas
significativamente. Exactamente. El tercer tipo de ataque es quemar el equipo, que representa sabotear las herramientas o recursos del enemigo. El cuarto tipo es quemar los almacenes, lo que significa atacar los lugares donde el enemigo guarda sus recursos o información. Es como un ataque sorpresa. ¿Y el quinto tipo, cuál es? El quinto tipo es quemar las armas, que representa inutilizar las herramientas de ataque del enemigo. Recuerda, el fuego en el arte de la guerra no siempre es literal, sino una metáfora para diferentes estrategias de ataque. Increíble. Sun Tzu era un maestro de la estrategia. Y para concluir nuestra inmersión, me gustaría hablar del capítulo sobre la concordia y la discordia. ¿Qué nos dice Sun Tzu sobre estos conceptos? En este capítulo, Sun Tzu nos habla de la importancia del espionaje, y la inteligencia. Nos describe 5 tipos de espías que en realidad representan diferentes maneras de obtener información valiosa sobre el enemigo. Espías. Eso suena a una película de acción. Pero ¿cómo se relaciona esto con la vida real? En la vida real no necesitamos contratar espías, pero sí necesitamos ser astutos a la hora de obtener información. Observar, escuchar, investigar, hacer preguntas, todo esto nos ayuda a comprender mejor a las personas con las que interactuamos, las situaciones, a las que nos enfrentamos y los desafíos que debemos superar. Es decir, la información es poder. Cuanto más sepamos, mejor preparados estaremos. Exactamente. Y Sun Tzu nos recuerda que la inteligencia no se trata solo de obtener información, sino de saber interpretarla y usarla de manera estratégica. Bueno, el arte de la guerra nos ha llevado en un viaje increíble a través de la estrategia, la psicología, el liderazgo, y la sabiduría ancestral. Así es. Y aunque este libro fue escrito hace miles de años, sus enseñanzas siguen siendo relevantes en el mundo actual. Totalmente de acuerdo. Espero que nuestros oyentes se sientan inspirados para aplicar estas ideas en sus propias vidas, ya sea en los estudios, en el trabajo, en las relaciones o en cualquier desafío que enfrenten. Y recuerda, como dice Sun Tzu, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Hasta la próxima. Adiós a todos.